Buen día estudiantes, mi nombre es Giovanni Nájera y este es el aula virtual de la semana 2, Introducción al Álgebra. El propósito de esta aula virtual es poder repasar todos los tópicos revisados en las lecturas semanales 1 y 2 por medio de ejemplos rápidos, explicados de forma clara, breve, para que ustedes puedan reforzar sus conocimientos y ayude a aclarar sus dudas. Les recuerdo que estará disponible en la sección de mensajes si llegan a tener alguna duda sobre este video y con gusto aclararé todas sus dudas. El contenido de la presentación son básicamente los 9 puntos vistos en las lecturas semanales. Plantearé ejemplos con el fin de aclarar todas sus dudas y poder reforzar sus conocimientos, los cuales serán muy importantes para las semanas que vienen. Primero, valor absoluto y valor relativo. En álgebra podemos atribuir dos tipos de valores a cualquier término. Y digo dos porque podemos tomar en cuenta el signo positivo o negativo, o si nosotros queremos no lo tomamos en cuenta. ¿De qué depende? De lo que nosotros queramos analizar. Primero está el valor absoluto. El valor absoluto se refiere a cuánto vale el número absolutamente. Es decir, tomamos únicamente el valor y no el signo. Con esto nosotros debemos indicar por medio de estos dos palitos o columnas que requerimos el valor absoluto. Como ejemplo tenemos a menos 9. ¿Qué significa el valor absoluto de menos 9? Con estos dos palitos, el valor absoluto nos indica que el valor absoluto 9 vale absolutamente 9. Es decir, nos importa cuál es el valor, cuál es la magnitud del término, sin el signo. Acuérdense bien, absoluto es sin el signo. ¿Qué pasa con 3? 3 positivo. El valor absoluto de 3 es igual a 3. ¿Cómo sabemos que es absoluto? Porque tenemos estos dos palitos. El valor absoluto de menos 7. ¿Cuánto vale absolutamente menos 7? Absolutamente vale 7. No tomamos en cuenta el signo negativo. Recuérdalo muy bien. Cuando tenemos esos dos palitos, nos indican que requerimos un valor absoluto y por tanto no debemos tomar en cuenta el signo negativo. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos un número positivo? Dos palitos, el valor absoluto de 7 es 7, sin tomar en cuenta si es positivo o negativo. ¿Qué pasa si nosotros hablamos del valor relativo? El valor relativo es prácticamente el que usamos todos los días porque, a menos que nosotros tengamos estas columnas, estos dos palitos, estamos hablando de un valor relativo. ¿Y a qué se refiere? Al valor que tiene el número en sí, el número completo, relativo a 0. Es decir, ese número comparado con 0. ¿Qué se tiene? Menos 9. ¿Qué nos indica el menos? Tenemos 0 y nos indica que está para acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 casillas antes del 0. Esto por medio de la recta numérica es más fácil analizarlo. Tenemos un menos 3. Menos 3 va de 0 a menos 3. Es decir, está trazado 3 casillas y eso lo indicamos con un signo negativo para acá. Menos 7, de 0, menos 7, estamos 7 posiciones de este lado, de la izquierda, vamos con tendencias a menos negativo, menos infinito, que es un número incalculable pero con signo negativo, entonces estamos de este lado y lo indicamos con un signo menos. ¿Qué pasa con un 7 positivo? Un 7 positivo va de este lado hacia la derecha, es decir, está yéndose hacia un más infinito, es decir, un número muy grande, incalculable, pero con signo positivo. Vamos de este lado, entonces estamos más adelante, entonces lo indicamos con un más 7, entonces aquí sí importa la posición del número respecto al 0, por tanto debemos analizar el signo, ya sea negativo o positivo. Aquí tomamos en cuenta el signo para ver cómo está el número respecto al 0, es decir, relativo a 0. Eso es valor relativo. Valor absoluto sin signo, valor relativo con signo. Muy bien, en álgebra debemos hacernos de ciertos términos, de ciertas características, ciertos nombres que vamos a estar utilizando. Con esto nos vamos a entender a lo largo del curso para poder llamar a cada elemento del álgebra por su nombre.
esto es generalizado. Les pido que pongan mucha atención para que no tengan problemas a la hora de llamarle a cada elemento de una expresión por su nombre. Iniciamos primero con lo que es una expresión algebraica. La expresión algebraica se refiere al conjunto de números, letras. Las letras, les recuerdo, pueden ser llamadas como literales o variables. Variables porque adquieren un valor respecto al problema del que se está hablando. Esto lo veremos más adelante. Y así como todos los símbolos, positivo, negativo, multiplicación, división, raíz cuadrada y exponentes, todos en conjunto hacen una expresión algebraica. ¿Qué tenemos aquí? Raíz de y por z cuadrada. De aquí hasta acá es una expresión algebraica, es todo. Todo esto es una expresión. 3x menos 7z menos 1 entre 8x, todo esto es una expresión. Menos 16z más 12, de aquí hasta acá tenemos una expresión algebraica. Todo esto es una expresión, es decir, todo el conjunto, todo en su totalidad hace una expresión algebraica. Ahora, si decimos que una expresión algebraica es un todo, es un total, entonces ese total tiene partes. Esas partes son denominadas términos. Los términos son los elementos individuales que están separados por signos más o signos menos. Aquí les quiero decir que todos los términos, esto es un tip que ustedes deben llevar, los términos siempre serán separados, siempre, por signos menos y signos más. En ocasiones por signos de por y entre, pero es un análisis un poco más minucioso. De una forma rápida les digo que todos los términos están separados con signos menos y signos más. Analicemos esta situación. Esta expresión la pasamos de este lado y tenemos menos 16z. Aplicamos la regla más. Aquí ya tenemos un segundo elemento más. Aquí aplicamos un cuchillo. ¿Por qué? Porque un término está separado de otro por un signo más, un signo menos. Más 12. Entonces, menos 16z más 12. Aquí vemos que hay un más que está separando a este término de este. Hacemos un cuchillo de este lado. Entonces, menos 16z más 12. Debo aclararles que todos los términos tienen un signo, ya sea positivo o negativo, todos. Menos 16z más aguas. Aquí ya me estoy metiendo con un segundo término, entonces hacemos un cuchillo de este lado, más 12. Menos 16z, primer término, más 12, segundo término. Entonces nuestro cuchillo es el signo que ya pertenece a otro término. ¿Qué pasa con 9y cuadrada? Les comenté que todos los términos, sin excepción, tienen un signo. Cuando están de esta forma, 9y cuadrada, tenemos un más 9y cuadrada. Un más porque no está escrito, pero debemos asumir siempre que cuando no hay nada escrito, aquí hay un más. Un más. Entonces, esto es igual que esto. 9y cuadrada más 9y cuadrada. Esto es igual. Entonces, este es un solo término, no hay otro elemento sumando, restando, antes o después. Entonces, es importante que recuerden 9y cuadrada. Cuando un elemento no tiene nada escrito, debemos asumir, a fuerza, que aquí hay un signo positivo que no se escribe, pero sí existe. Si no ve nada escrito, es un positivo aquí adelante. ¿Qué pasa con 9y cuadrada? Todo esto elevado al cuadrado. Dijimos que si no hay nada escrito acá, debemos asumir que hay un signo más. Es lo que ocurre en este caso, 9y cuadrada. Algo muy importante aquí es que debemos saber que el cuadrado va a afectar al elemento que esté abajo. Apunta directamente hacia la izquierda y hacia abajo. El cuadrado ve hacia abajo un y cuadrada. Es el único elemento que ve. No está viendo al 9, está viendo solamente a y. ¿Qué pasa si nosotros dijéramos, el cuadrado quiero que afecte también a 9? Entonces debemos colocar un paréntesis, porque de esa forma el cuadrado va a ver hacia abajo
y va a encontrar un paréntesis, pero que tiene el paréntesis 9y. Entonces, para que el cuadrado afecte a 9 y a y, debemos colocar un paréntesis. ¿Por qué? Porque el cuadrado o el exponente en general va a ver únicamente al elemento que está abajo. Aquí el cuadrado está viendo únicamente a y. ¿Por qué? Porque vean las esquinitas. Es el que se está pues casi rozando. Ese es un tipo. ¿Cuál es el elemento que ve aquí el exponente? Aquí a la esquinita, un y. Es el único elemento que va a afectar. Quiero que afecte a 9. Entonces, tenemos que forzarlo por medio de un paréntesis a que vea todos. Este está viendo el paréntesis. No le interesa qué es lo que tenga el paréntesis. El cuadrado está viendo el paréntesis. Nosotros ya sabremos que entre el paréntesis hay 9y. Entonces, el cuadrado va a afectar a 9 y a y. Asumiendo que aquí tiene un más, tenemos más 9, más paréntesis 9y, cierra paréntesis al cuadrado. Entonces todo esto le va a dar al cuadrado. Menos 3yz cuadrada más 12z menos 9 entre k cuadrada más 1. Habíamos dicho que todos los términos están separados por signos más o signos menos. Apliquemos la regla. Menos 3yz cuadrada más 12z menos 9 entre k cuadrada más 1. Menos 3yz, aquí tenemos un signo, yz cuadrada, más aguas, ya encontramos un más, entonces ya estamos hablando de otro término, hasta aquí partimos. Entonces, menos 3yz cuadrada, o primer término, más, ya encontramos un segundo término, 12z menos 9 entre k cuadrada. Más aguas, encontramos un signo más, entonces ya estamos hablando de otro término, aplicamos un cuchillo, entonces el segundo término es más 12z menos 9 entre k cuadrada más 1. Entonces tenemos primer término, segundo término, tercer término. Ahora, cada uno de los términos tiene un numerito aquí arriba, una letra, un número, un signo, entonces todos esos tienen nombres y todos se aplican para los términos. ¿Qué son? Primero, se componen de un signo. Todos los términos, como les había comentado, todos tienen un signo negativo o, si no vemos nada escrito, tiene un positivo. Generalmente el signo positivo pues no se escribe cuando está el elemento solito porque pues está de más. Una regla básica en álgebra es que si no escribimos nada, nosotros podemos darnos ese lujo que si es un signo positivo, pues no lo escribamos. Quien lea esta expresión tiene que asumir que aquí hay un más. Entonces siempre tienen un signo, un coeficiente. El coeficiente se refiere a un número, ya sea un 3, un 4, un 9, en este caso es un 2 tercios, que va a multiplicar así en bruto 2 tercios, con el signo negativo, a todo lo que encuentre atrás. ¿Qué tiene atrás? X cúbica y cuarta. Entonces tenemos dos letras, partes literales. Estas partes literales también son conocidas como variables. ¿Por qué variables? Porque no conocemos cuánto vale X, no conocemos cuánto vale Y, puede variar en función del problema que estemos resolviendo. Y tenemos un elemento aquí arriba, es un exponente, el exponente va a afectar directamente al elemento que ve abajo. Aquí tiene un X, aquí tiene un Y. Entonces nos indica el número de veces que debe multiplicarse a lo que esté abajo por sí mismo. En este caso, pues es un X, si tenemos un cubo, quiere decir que va a ser X por X por X, multiplicado por sí 3 veces. En este momento, en un momento les voy a dar más ejemplos. Entonces, repasando, cuando un elemento, ya sea por ejemplo en este caso X, vemos que no tiene nada escrito, entonces debemos asumir que hay un más 1. Todo elemento multiplicado por 1 es el mismo. 9 por 1, 9. 8 por 1, 8. Menos 11 por 1, menos 11. Entonces, debemos asumir que hay un más y que tiene como coeficiente un 1. ¿Un 1 por qué? Porque pues, es lo mismo. No se escribe cuando tenemos más 1 porque pues, sabemos que va a dar lo mismo y el signo más, no se escribe. Esto es por comodidad de decirlo de alguna forma, pero nos debe quedar claro que cuando hay un elemento solo, aquí hay un más. Y también debemos asumir que como coeficiente hay un 1 multiplicando. ¿Por qué? Porque el 1 no lo va a afectar. Menos 8z, menos 8, coeficiente z, la parte literal, más 6, cuchillo, este es un segundo término, más 6, es un coeficiente. El coeficiente, para el curso lo vamos a manejar que el coeficiente es el número y el signo. Entonces, coeficiente tomamos signo, número. ¿Esto por qué? Porque nos va a ayudar mucho, si se lo aprenden de esta forma, coeficiente, signo y número, nos va a ayudar mucho en hacer operaciones a lo largo del curso.
y el 6 va a multiplicar directamente lo que esté atrás. ¿Qué tiene atrás? Un X, Y y Z. Entonces, lo que valga multiplicación de X por Y por Z va a ser multiplicado por un número 6. Bien, ahora, algo que quiero que quede muy claro es esto. Entonces, no vemos ningún elemento aquí. Debemos tener un más 1. El 1 en álgebra no se escribe porque les comento, vale lo mismo. O sea, lo que nosotros multiplicamos por 1 vale lo mismo. Pero también todos los elementos tienen un exponente. Aquí no vemos ningún exponente escrito, entonces como no vemos ninguno escrito, debemos asumir que también hay un 1, y a la 1 potencia. Entonces aquí no hay nada escrito. ¿Por qué? Porque es un 1. Debemos asumir que aquí existe. X cúbica. ¿Qué es lo que pasa con un exponente? Este 3 nos está indicando que el X debe multiplicarse por sí mismo 3 veces. X por X por X, es decir, 1, 2, 3. El 3 afecta directamente a lo que ve abajo, de esquinita a esquinita, de esquinita del 3 a esquinita del X, vemos que aquí hay un X. Entonces, este elemento va a ser multiplicado por sí mismo 3 veces. 1, 2, 3. Quiero que les quede muy claro esto, porque esto es muy diferente a un 3x. ¿Por qué? Porque el 3 es un coeficiente aquí, y aquí el 3 es un exponente, 3 por x. ¿Qué significa 3 por x? Que el número 3, así en bruto, va a multiplicar a lo que valga x, 3 por x. ¿Qué significa eso también? Que pues x está sumando 3 veces. Sumando 3 veces con un coeficiente, multiplicándose 3 veces con un exponente. Veamos por qué es diferente. Tomemos en cuenta que x para nuestro ejemplo valga 1. X para este ejemplo, pues dijimos, no hay nada escrito, tenemos más 1 por X es igual a 1 por 1 es igual a 1. No afecta, entonces sí es válido decir que aquí hay un más y hay un 1. Si tuviéramos aquí no tenemos nada escrito, es un exponente a la 1. Un exponente a la 1 pues es lo mismo, si tuviéramos 1 a la 1 potencia es lo mismo, 1. Ahora, veamos con este ejemplo. X cúbica, dijimos que X cúbica es multiplicado por sí mismo 3 veces, 1, 2, 3. Si X vale 1, entonces sería 1, 1, 1. Es decir, X al cubo vale multiplicar a 1 por sí mismo 3 veces. 1 por 1, 1 por 1, 1. Entonces, como resultado, X al cubo, cuando X vale igual a 1, vale 1, entonces es igual a 1. ¿Qué pasa si tenemos 3 por x o 3x? El 3 en bruto va a multiplicar a x. ¿Cuánto vale x? 1. 3 por 1 es igual a 3. Entonces, mientras que 3x vale igual a 3, x al cubo vale 1. Esto cuando x es igual a 1. Algo que quiero hacerles mención es que 3x es lo mismo que x más x más x. El 3 nos indica que se está sumando 3 veces, el mismo número. Sumando 3 veces. X al cubo se está multiplicando, está arriba, está en un orden mayor, multiplicándose por sí mismo 3 veces. 1, 2, 3. Por eso, x al cubo que nos da 1 y 3 por x que da 3, cuando x es igual a 1 es diferente. Entonces, quiero que recuerden esto. X al cubo es diferente que 3x. Un coeficiente, un exponente. ¿Qué pasa cuando tenemos el exponente? El exponente, les digo, el exponente va a ver únicamente al elemento que encuentre debajo, que tiene debajo aquí un x. Entonces va a afectar únicamente a x. X va a afectar a x que vale 1. El cuadrado va a afectar a x que vale 1. Entonces tenemos 1 acá. 1 multiplicado por sí mismo 2 veces. 1 por 1, 1. Lo colocamos aquí. Y se multiplica en bruto con 3. 3 por 1, 3. 3x cuadrada es igual a 3. Si nosotros queremos que el x, digo, el cuadrado afecte también a 3, debemos forzarlo por medio de unos paréntesis. El cuadrado va a ver únicamente lo que vea debajo. Que ve aquí un paréntesis. No le importa lo que tenga dentro del paréntesis. El cuadrado va a ver únicamente el paréntesis. Nosotros sabemos que tiene 3x. ¿Cuánto es 3x? X es igual a 1. 3 por 1 es igual a 3. El cuadrado va a afectar a todo lo que esté dentro del paréntesis. Entonces vemos que dentro del paréntesis vale 3. Entonces 3 hay que multiplicarlo por sí mismo 2 veces. Es decir, 3 por 3 es igual a 9. Entonces 3x todo esto al cuadrado es igual a 9 cuando x
es igual a 1. Bien, ahora hablemos de términos semejantes. Términos semejantes. ¿Qué necesitamos para ver que un término es semejante a otro? Sencillo, dos cosas. Únicamente dos cosas. Y se deben cumplir al mismo tiempo. Misma parte literal, es decir, la misma letra y mismo exponente. Analicemos. 7a menos 19a. La misma letra, tenemos una A, tenemos una A. ¿Qué exponente tiene acá? Aquí, como no está nada escrito, les comenté, debe haber un 1. Existe, pero no se escribe, por comodidad. Entonces, A y A, misma letra, primer palomita. Exponente 1, no está escrito, y A, 1, no está escrito, exponente 1 y 1. Cumple con el segundo requerimiento. Otra palomita tiene primera y segunda palomita. Si cumple, entonces son semejantes. Para que sean semejantes, entonces debe cumplir que sean la misma literal y que sea el mismo exponente. Se deben cumplir las dos al mismo tiempo. Si no las cumplen, no son semejantes. No nos importan los coeficientes. Si es 7, si es menos 9, no nos importa. Únicamente la letra y su exponente. ¿Qué pasa? Menos 1 y z. Menos 1 z y z. Misma letra, z. Exponente, no lo vemos, entonces debe haber un 1. No lo vemos, debe haber un 1, entonces z y 1 son iguales en los dos. Misma parte literal, primer palomita, mismo exponente, segunda palomita, entonces son semejantes. ¿Qué pasa con z y z cuadrada? Misma literal, primer palomita, exponente, no lo vemos, debemos asumir que es un 1. ¿Qué vemos aquí? Un cuadrado, exponente 1, exponente 2, aquí no cumple, tache, palomita y tache, entonces no cumple con los dos, no son semejantes. X y X, misma literal, primer palomita. No vemos exponente, debemos asumir que hay un 1 que he escrito. Un cuadrado, diferentes, entonces tache, palomita y tache, no son semejantes. Deben cumplir con los dos requerimientos al mismo tiempo. X y Z, misma literal, para nada, entonces no son semejantes. Entonces, en resumen, misma literal y mismo exponente. Se deben cumplir los dos para que sean términos semejantes. ¿Por qué es importante saber cuáles son términos semejantes y cuáles no? Porque en una expresión algebraica estos se pueden reducir. Y reducir una expresión pues nos es más útil, es mejor, nos permite compactar. Entonces, analicemos esto. Misma literal, sí tenemos misma literal. Exponente, no hay nada. Debemos asumir que hay un 1. No hay nada, asumimos 1. No hay nada, asumimos 1. Cumple con los dos. Misma literal, mismo exponente. 1 más 1 más x más x más x es igual a 3x. Hagamos de cuenta que aquí es una manzana más otra manzana más otra manzana. Tenemos 3 manzanas. O un aguacate más otro aguacate más otro aguacate. Tenemos 3 aguacates. ¿Por qué los sumamos? Porque son lo mismo. Analicemos acá esta expresión hasta aquí. Hasta aquí termina la expresión. Aquí hay un igual, entonces nos está marcando como un límite, un cuchillo. Entonces, x al cuadrado, x ya no son iguales. ¿Por qué? Exponente diferente. Seguimos analizando. X al cuadrado. Este sí es igual al primero, entonces podemos reducir únicamente los términos que sean semejantes. X y x. Y x al cuadrado y x al cuadrado y x. Hagamos de cuenta que este es un tipo y este es otro. Una papaya, un aguacate. Otra papaya. ¿Tenemos cuánto? 2 papayas. Y aquí un aguacate más 2 papayas. Entonces, x al cuadrado y x al cuadrado se pueden reducir como sumándolos. 2x. Recordemos que el 2 nos indica que se está sumando 2 veces. Sumando. Lo mismo ocurre aquí. 3 se está sumando 3 veces. Y sí, de aquí salió. X, no hay ningún otro elemento igual, entonces pasa igualito. ¿Qué pasa con 9z y al cubo? Más 3 menos z y al cubo más x al cuadrado. Iniciamos analizando. Este elemento literal y exponente se parece a este. Y nada más, no encontramos nada más. 3, no hay ningún elemento que no tenga literal. Es el único, todos tienen literales. Y z y al cubo pues es igual a este, y más x al cuadrado, no hay ningún otro elemento que sea igual, entonces 9 menos z, hagamos de cuenta 9 chayotes menos un chayote, que tenemos 8 chayotes, pasamos todo igual. 3,
no tiene con quién sumarse, entonces hagamos de cuenta que es una cebolla. La cebolla, no hay más cebollas, 3 cebollas. Y más x al cuadrado, digamos que es una naranja, entonces pasa igual. Chayotes, cebollas, naranjas. Reducimos únicamente lo que es igual. ¿Y cómo sabemos que es igual? Porque son términos semejantes. Para eso nos sirve conocer qué términos son semejantes, para compactar una expresión. Pasa lo mismo aquí. 9 menos 9, literal y exponente igual, literal, exponente igual, literal y exponente diferente. Entonces, este no es igual a ninguno de los dos. Entonces, este pues pasa directamente igual. ¿Qué pasa con este? Este es igual que este, entonces hay que operarlos para poder compactar. 9, este es un grupo igual a este y un grupo diferente a este. Este pasa igual, supongamos que este es, estos son frijoles, 9 frijoles, pasan igual. Y 9 manzanas, menos 9 manzanas, tenemos 0 manzanas. Todo número multiplicado por 0 es 0. Acuérdense bien, todo número multiplicado por 0 es 0. Ya no lo escribamos. Y pasan únicamente 9z cuadrada. Entonces, recuerden, cualquier número multiplicado por 0 es 0. Cualquier número multiplicado por 1 es el mismo número. No cambia. 3x al cubo. Buscamos, no hay otro elemento. X a la novena, no hay otro elemento que tenga x a la novena, entonces hagamos de cuenta que tenemos 3 peras más 3 rábanos. No hay más peras, no hay más rábanos, entonces no se puede compactar. Es lo mismo. 6y cúbica más 3x a la novena menos y cúbica entre z menos z más z. Tenemos y al cubo, no se parece a x a la novena, pero sí está y al cubo, entonces operamos. 6 menos 1 es igual a 5. 6 rábanos menos 1 rábano, 5 rábanos. 3x a la novena, 3x a la novena, supongamos que son papas, no hay más papas, las papas pasan igual. Z menos z más z, estos son iguales, hagamos de cuenta que son manzanas nuevamente, una manzana menos una manzana, 0 manzanas, más otra manzana, una manzana. Entonces, toda esta expresión se logró compactar a esto. Ese es el beneficio de saber qué términos son semejantes o no, para poder reducir una expresión. Aquí les propongo algunos ejemplos. Les pido que hagan las operaciones en una hoja y les pongo el resultado de una vez, para que ustedes puedan realizar este ejercicio y les tiene que dar estos resultados. Tomen una hoja, realicen sus ejercicios y les debe dar estos resultados. Si llegan a tener alguna duda pueden consultarme con un mensaje dentro de la plataforma Blackboard. Valor numérico. ¿A qué se refiere un valor numérico? Se refiere únicamente a sustituir lo que el problema nos dice en la expresión. ¿Qué quiere decir esto? Si un problema nos dice que x es igual a 3, y igual a menos 2, y c igual a 1, sustituimos todos estos valores en la expresión y los operamos. ¿Cómo se hace esto? Supongamos que tenemos la expresión x más y el problema nos dice x es igual a 3, y igual a menos 2. Entonces simplemente sustituimos estos elementos. X igual a 3, y igual a menos 2. ¿Qué tenemos aquí? Más por menos es igual a menos. Entonces menos 2 más 3 igual a 1. Esto es ley de signos. Si tienen algún problema con esta ley de signos, escríbanme a la sección de mensajes y les aclararé esta duda. Las podré compartir. Pero es algo que es bastante sencillo, por eso no lo detallo en esta diapositiva. X al cubo más c. Sustituimos x vale 3, al cuadrado 3, más c, igual a 1. Entonces 3 por 3, 9. Sustituimos 1, entonces 9 más 1, 10. Este es el valor de esta expresión, el valor numérico de esta expresión. Entonces, así de sencillo. X, y al cubo más x, sustituimos, x vale 3, y al cuadrado menos 2, x vale 1, sustituimos 2, menos 2 por menos 2 es igual a 4, 4 positivo. ¿Por qué? Porque este cuadrado nos indica que este elemento se va a multiplicar por sí mismo 2 veces. 2 por 2, 4. Menos por menos es igual a más. ¿Esto por qué? Por la ley de los signos. Les repito, si tienen alguna duda, pueden consultarme en la sección de mensajes. Entonces,
Realizamos la operación. 3 por 4, 12. Más 1 es igual a 13. El resultado es 13. Y aquí tenemos otros 3 ejemplos. Tienen el resultado de este lado. Opérenlos por favor en una hoja. Sustituyan x igual a 3, y igual a menos 2, c igual a 1. Tomen nada más esta expresión y les debe dar este resultado. La expresión y el resultado. Esto para que ustedes puedan practicar. No es necesario que me entreguen estos ejercicios como tarea. Simplemente es para que ustedes se puedan ejercitar. Tengo aquí otros ejemplos. Sustituyen x igual a 1, y igual a 2, z igual a 3 en estas 3 expresiones. Y estos son los resultados. Si llegan a tener algún problema, por favor consúltenme en la sección de mensajes. Son expresiones bastante sencillas, son para que ustedes se ejerciten y les aseguro que les va a ser de mucha utilidad. Jerarquía en las operaciones. ¿Para qué nos sirve tener jerarquía? A veces tenemos expresiones muy grandes, muy rebuscadas, por decirlo de alguna forma. Entonces es necesario aplicar ciertas estrategias que nosotros recomendamos para hacer el procedimiento de solución más fácil. El primer tip es que analicemos la expresión y busquemos las expresiones que están más encerradas. ¿A qué nos referimos a esto? A que leamos toda la expresión. Leemos toda la expresión, tenemos que hay 4 menos un corchete. Entonces el corchete nos indica que todo lo que esté dentro del corchete, sean muchos o pocos términos, serán restados a 4. Para eso nos sirven las llaves, para poder agrupar toda la expresión. Dentro de la llave encontramos a 12x menos un corchete. Tenemos aquí un corchete. ¿Qué significa que tenemos con el corchete? Que todo lo que esté dentro del corchete, ya sea mucho o poco, será restado a 12x. Que adentro del corchete, x menos y más 4. Y un paréntesis. ¿Para qué nos sirve el paréntesis? Para decir que todo lo que esté dentro del paréntesis, ya sea mucho o poco, se le va a sumar a lo que valga x y menos y. Todo eso se le va a sumar, ¿qué cosa? Todo lo que esté dentro del paréntesis. Y luego termina el paréntesis, cierra las llaves, cierra los corchetes, cierra las llaves. Si analizamos todo eso, los elementos que están más escondidos, que están más al fondo, son 4 menos x. ¿Por qué? Porque 4 menos x están encerrados por unos paréntesis. También están encerrados por unos corchetes. También están encerrados por unas llaves. Y x están encerrados únicamente por llaves y por corchetes. Y el 12x está encerrado únicamente por llaves. Entonces, de todos los más encerrados son 4 menos x. Como tip, se recomienda resolver primero los elementos que están más rodeados por paréntesis, por corchetes y por llaves. Los más rodeados, para poder resolver de adentro hacia afuera. ¿Qué tenemos? 4 menos 3. Es el elemento que está más encerrado, entonces lo resolvemos primero. Resolvemos esta expresión con x igual a 3, y igual a 2. Sustituimos todos los valores y empezamos a resolver por los que están más encerrados. 4 menos 3. ¿Cuánto es 4 menos 3? 1. Ahora sabemos que todo lo que está dentro del paréntesis es igual a 1. Cuando el paréntesis encierra únicamente a un elemento, ya no es necesario escribir el paréntesis, porque el paréntesis está diseñado, al igual que los corchetes y las llaves, para agrupar varios elementos. Cuando solo hay uno, entonces el paréntesis pues, lo podemos sacar sin problema. Entonces ya podemos operar todo lo que está dentro de los corchetes. 3 menos 2 igual a 1 más 1, que es lo que ya vale en lo que está dentro del paréntesis, y ya sabemos que es 1. 3 menos 2, 1 más 1, 2. Ahora sabemos que todo lo que está dentro de los corchetes vale 2. Entonces, pues si queremos, podemos sacar el 2. Digo, sí, sacar el 2, cancelar los paréntesis, porque ya solo hay un elemento, menos 2. Multiplicamos 12 por 3, 36. 36 menos 2, 34. Ahora sabemos que todo lo que está dentro del corchete, es decir, de aquí hasta acá, vale 34. Ya operamos. ¿Y qué nos indica las llaves? Que todo lo que está dentro de las llaves va a ser restado a 4. Ahora sabemos que vale 34, entonces podemos
simplemente cancelar las llaves y nos queda menos 34. 4 menos 34 menos 30. De esta forma, si resolvemos de adentro hacia afuera, en este caso los elementos más encerrados son los que están en paréntesis, nos vamos de una forma ordenada hasta encontrar el resultado. En este caso, resolver toda esta expresión nos dio como resultado menos 30, sustituyendo x igual a 3 y y igual a 2. Entonces, como tip, siempre resolver de adentro hacia afuera, para que no nos enredemos. Si quieren, pueden resolverlo de otra forma. Primero resuelven 2x, luego todo esto y así. Se puede. Pero les aseguro que es más complicado. Y si lo resuelven de una forma desordenada, será más sencillo tener errores. Entonces, para que no tengan errores, yo les aconsejo que resuelvan de adentro hacia afuera. Entonces, como tips, primero debemos sentarnos, revisar a detalle y analizar la expresión. Toda la expresión que vamos a resolver hay que analizarla. ¿Por qué? Porque debemos preguntarnos y responder, ¿qué término es el más encerrado? En esta expresión, hasta aquí, fue la que vimos en la diapositiva anterior. Analizamos y vimos que este era el más encerrado, entonces nos conviene por estrategia iniciar resolviendo de este lado. Entonces es el término más encerrado y empezamos resolviendo esos términos más encerrados. Sustituimos valores y resolvemos de adentro hacia afuera. ¿Qué significa esto? El elemento más encerrado de adentro, resuelvo primero esto, ya son poquitos términos como lo hicimos acá, luego resolvemos lo que está en corchete y luego lo que está en llaves. Entonces de adentro hacia afuera nos vamos resolviendo y poco a poco los términos que nos vayamos alcanzando para ir llegando hasta las llaves se van a ir simplificando. Entonces de adentro hacia afuera. Ahora, los paréntesis, los corchetes y llaves se pueden ya no escribir cuando se tenga un solo término. ¿Por qué? Porque la finalidad de todos estos elementos es agrupar a varios. Si tenemos a 4, a 5, a 10 o a 2, es necesario escribir paréntesis, corchetes y llaves. Si hay un solo elemento, ya no es necesario escribirlo. Entonces lo podemos ir deshaciendo para que la expresión se vaya simplificando. Operando de esta forma vamos a llegar a la solución de una forma ordenada y sin errores. Como ejercicio les planteo esta expresión de aquí hasta acá. O sea, todo esto. Realicen